Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en Yeshua el Mesías, o Jesús el Cristo. Les habla su hermano Javier Gómez, para compartir con ustedes en este día un tema de suma importancia para cada creyente. Y este tema es sobre quién está edificada la Iglesia del Mesías. Es un tema muy debatido a través de los siglos, como ya lo sabemos. Vamos a empezar con el tema. Este es su espacio, el testigo del Mesías. Él es el testigo del Mesías. Pues bien, como decía anteriormente, este es un tema muy debatido a través de los siglos y también es muy extenso, es un tema bastante amplio, el cual he preparado con anticipación. Entonces voy a empezar a darle lectura al tema. Esto es lo que quiero compartir con ustedes en este día. Tiene el tema como subtítulo Explicando la gran confesión del apóstol Pedro. Empecemos. Algunas religiones sostienen y enseñan que el Mesías fundó su iglesia sobre el apóstol Pedro, al malinterpretar la palabra, especialmente un solo pasaje que es Mateo 16:18. Esto se da por la falta del Espíritu de Dios en la persona. Pero la persona que ha nacido del Espíritu y ha conocido al Señor, éste conoce el significado de la verdad, no crea confusión ni contradice la palabra de Dios, no le añade dogmas o mandamientos de hombre. Hay una religión y es la católica romana o universal romana, algunas más como la anglicana y la ortodoxa, que afirman lo mismo con relación a la edificación de la iglesia. La religión romana se creó a partir del segundo y tercer siglo, después que ya existía la Iglesia del Cristo. Una prueba de esto es el perdón que algunos papas pidieron a algunos grupos de creyentes verdaderos y anteriores a ellos que no compartían ni comparten sus creencias. Los romanos se hicieron de la palabra al principio y se impusieron por la fuerza, pues eran el poder de la época. Desde ese entonces enseñan diferentes cuentos con relación a la fundación de la iglesia. Uno de ellos es que Pedro fue a Roma e instituyó la sede en Roma. Y otro es que unos discípulos fueron a Roma e instituyeron la sede de la iglesia en Roma. Pero este hecho tan importante debió quedar registrado en las Escrituras y no lo está. Y los documentos históricos que poseen las religiones no son 100% confiables, ya que ninguno lo escribió el apóstol Pedro ni ningún otro apóstol. La verdad es que es un invento de esta religión, o una suposición como muchos de sus dogmas, la cual, al no conocer al Señor, se estructuró, la crearon romanos y otras personas de otras nacionalidades, politeístas, personas que creían en varios dioses. Por eso vemos que en esta religión no se le rinde culto solo al Creador, sino también a la criatura. Algo que el Señor llama idolatría y castiga severamente. El apóstol Pablo lo deja bien claro cuando le escribe a los de Roma, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versos 23, 24 y 25. La religión romana, al no conocer al Señor ni a su evangelio, se caracteriza por el sincretismo, o una mezcla de costumbres paganas, algunos estatutos judíos, por ejemplo, el liderazgo de un hombre en lo espiritual, como es el caso del sumo sacerdote, que viene siendo el caso del Papa, que ostenta heréticamente este título. Es muy diferente en la nueva alianza que el Todopoderoso ha hecho con la humanidad. En esta alianza hay un solo sumo sacerdote, al igual que en Israel había un solo sumo sacerdote, y en este caso es Yeshua, el Hijo de Dios. Y hay que decir que enseñan algunos principios cristianos, mayormente los valores morales, pero en cuanto a las doctrinas del plan salvífico están totalmente errados. Ellos toman algunos pasajes de la palabra donde el Señor habla con el apóstol Pedro. El más usado es Mateo 16:18 y otros pasajes donde el Señor le encomienda el rebaño a Pedro. Y sabemos que Pedro tenía un papel de líder, pero no era el único líder de la iglesia ni el máximo representante, pues podemos ver claramente que el apóstol Pablo tenía la misma autoridad que Pedro y los demás apóstoles. Eso lo vemos en Gálatas capítulo 2, verso 6 al 21. Nótese
que el ministerio de ellos era el apostolado. Los demás ministros tienen bien definidos sus ministerios y en ninguno de ellos aparece el papado. Eso lo podemos ver en Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante. Otro punto a resaltar es que el origen de la iglesia que el Mesías fundó es judío, porque el Señor nació judío de la tribu de Judá, según Hebreos capítulo 7, verso 14 y Apocalipsis 5, verso 5. También las columnas, que son 12 apóstoles. Las columnas son los 12 apóstoles. Lo vemos en Gálatas capítulo 2, verso 9. Ellos eran judíos. Los 120 que fueron llenos por primera vez del Espíritu de Dios eran judíos procedentes de Galilea. Lo vemos en Hechos capítulo 2, verso 4 al 7. El derramamiento del Espíritu Santo para complementar la iglesia sucedió en Jerusalén. ¿Cuál es la nacionalidad de la iglesia? El que cree que la iglesia está fundada sobre Pedro no está en la iglesia verdadera, porque la iglesia verdadera está fundada sobre el Hijo de Dios. Voy a poner un ejemplo. Si yo fundo una empresa en mi país, República Dominicana, y los fundadores somos todos dominicanos, ¿cuál es la nacionalidad? La iglesia existe porque existe la palabra. De hecho, todo existe porque existe la palabra. Lo podemos ver en Juan capítulo 1, verso 3. La iglesia fue edificada por medio de la palabra encarnada. Esta religión no es guiada por el Espíritu de Dios, sino por un espíritu de estupor, que el mismo Señor les envía por no aceptar que están equivocados. Este espíritu los priva del entendimiento espiritual, porque no se conforman con el Hijo y no lo han recibido, porque su fe está dividida. De manera práctica dicen que el Hijo de Dios no es suficiente. Incluso lo dicen de manera literal. Cuando acuden a los santos para que intercedan por ellos, y esto es otro invento, pues el Señor no dijo que luego que los santos van al cielo pueden interceder por los que viven. Pues el que no se conforma con la palabra y quiere añadir otras cosas al Evangelio, no se conforma con el Hijo de Dios, no se conforma con el Señor, y dice que Él es insuficiente. Existe un texto bíblico que nos dice en forma de parábola o de comparación sobre quién está fundada la iglesia, y el texto es Mateo capítulo 7, verso 24 y 25, donde habla acerca del hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y el insensato que edificó su casa sobre la arena. La roca, sabemos, los cristianos, que representa al Señor, al Mesías, y la arena representa al hombre. Entonces, dice que los vientos soplaron y el mar vino, y la casa que estaba edificada sobre la roca no fue destruida, mas la que estaba edificada sobre la arena fue destruida. Entonces, ese es un ejemplo para que veamos que la iglesia, que nosotros, que somos casa de Dios, que somos templo de Dios, estamos edificados sobre el Señor y no sobre Pedro, como creen los amigos católicos, como lo dice el apóstol Pablo en varias de sus cartas. Veamos Efesios capítulo 2, versículo 20, 21 y 22, donde dice la Escritura que estamos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Y cuál es el trasfondo de este pasaje? ¿Qué me quiere decir? Y lo que quiere decir es que tanto apóstoles como profetas tienen el mismo fundamento, la misma base, que es el Cristo. Los profetas señalaban al Mesías que había de venir, y los apóstoles lo contemplaron, lo recibieron y también lo anunciaron. Algunos, con malas traducciones e interpretaciones, han confundido a los creyentes. En la Biblia Católica Latinoamericana, en uno de los pasajes que deja bastante claro que la iglesia está fundada sobre el Señor, hay un error. Y me parece a propósito, para justificar el error de que estamos edificados sobre hombres. Eso es lo que ellos entienden, y muchos entienden, al estudiar Efesios capítulo 2, verso 20 al 22, que acabo de explicar. Pero al pasaje que me refiero es a 1 de Corintios capítulo 3, verso 10, 11 y 12. Dice esta Biblia Latinoamericana Católica: yo, como buen arquitecto, aquí habla el apóstol Pablo, puse las bases. Fíjense bien, aquí dice bases en plural, muchas. Pero el verso 11 dice, pues la base nadie la puede cambiar.
Fíjense, aquí hay un cambio, aquí hay una contradicción. El verso 10 dice las bases y el 11 dice la base. Y nadie la puede cambiar. O sea, cuando te dice la base, te está hablando en singular. Uno, una base. Y esta base es el Mesías Yeshua, o Jesús el Cristo. Pero si aún no están convencidos de que la iglesia está edificada sobre el Señor, esperen la segunda parte, porque voy a hacer una segunda parte, porque es un poquito extenso el tema. Entonces les pido de favor que si no están suscritos, se suscriban al canal y compartan el video, para que sea edificación para las almas, para nuestros hermanos y para aquellos que aún no son hermanos, pero que pronto lo serán. Que el Señor les continúe bendiciendo. Hasta aquí, mis hermanos, la primera parte. Esta es la introducción del tema. Ahora voy a hacer una segunda parte, porque es un poquito amplio.